Bienvenidos sean todos ustedes a su canal de regreso a las sendas antiguas. Cuando hablamos de regreso a las sendas antiguas, queremos referirnos a regresar a un punto donde nosotros podamos tener una comunión sincera con nuestro Creador. Nos hemos apartado por una u otra razón y necesitamos regresar a las sendas antiguas. Así que ese regreso tiene que ver mucho con estudio, con mirar lo que nosotros hacemos, lo que nosotros miramos, lo que nosotros estudiamos, nuestra relación con nuestro Creador, etc. Hoy vamos a continuar con el estudio de los escritos de Pablo. Sabemos que los escritos de Pablo están cuestionados por muchas razones y el interés nuestro es dirigir a los oyentes a que revisen sus escritos, revisen sus ideas, revisen lo que ustedes saben, lo que ustedes conocen, para que puedan llevar a cabo una evaluación de si lo que ustedes están creyendo, en lo que están creyendo, es realmente bíblico. Nuestro interés es ese, informar, nada más. Así que vamos, primero que todo, nos corresponde abordar, antes de entrar en el estudio del Primera de Corintios, necesitamos saber algo acerca de este personaje, de Pablo. Y más que de Pablo, que ya lo hemos mencionado en estudios anteriores, en videos anteriores, es importante mirar el tema, qué fue lo que él predicó y de qué se componía su predicación. Sabemos que él tomó prestado de tres corrientes de pensamiento. Una era obviamente el judaísmo, en el cual él se fijó en el judaísmo. Él estaba enamorado del judaísmo, pero nunca pudo llegar a ser un judío realmente porque no cumplió con los requisitos, ni en su vivir ni en su predicación. Así que esa era una de las corrientes de la cual él tomó la información y él tomó la Biblia hebrea para comparar sus enseñanzas. Ahora, otra de las corrientes era el gnosticismo. El gnosticismo era un concepto, o es un concepto que toma creencias de que el mundo está realmente sin esperanza y que es necesario que venga un Salvador, que descienda un Salvador y que traiga un conocimiento suficiente para que las personas que tengan fe puedan adquirir ese conocimiento y ser salvos. Y de la otra corriente que Pablo tomó fue de la corriente de las religiones de misterio, que ya hemos visto que las religiones de misterio se enfocaban en deidades, en dioses falsos, habían rituales, habían sacrificios, la deidad moría y también resucitaba y también perdonaba pecados, etc. Entonces, de esos tres corrientes, Pablo hizo una mezcolanza y de ahí comenzó a enseñar lo que tenemos escrito en las epístolas. Vamos a mirar que el tema básico del mito paulino se puede resumir en términos de la frase del concepto gnóstico, en el descenso del divino Salvador. O sea, todo apuesta a una teología que surge de cómo la salvación o el rescate viene de arriba, que el ser humano no puede hacer nada para ser salvo. El ser humano es incapaz por sus propios medios, no importa lo que haga, no importa si es obediente o no, no le va a servir. Por lo tanto, se sigue una especie de doctrina de predestinación. O sea, esto apunta como que todos fuimos predestinados para algo. Pero la predestinación no cabe en el judaísmo. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con un libre albedrío y una persona que de pronto tiene una mala inclinación en su vida y vivió muchos años bajo esa mala inclinación, puede cambiar sus hábitos a través de un arrepentimiento sincero y puede
después volverse una buena persona. Así que nadie está predestinado ni para hacer solamente el bien o para hacer solamente el mal. Una persona buena puede convertirse en una persona mala y una persona mala puede convertirse en una persona buena. Así que la predestinación no está dentro de la creencia en el judaísmo. Pero esta teología paulina apunta a una predestinación. Ahora, cuando el divino Salvador desciende, no mira para ver quién merece ser rescatado. Esto es un concepto muy gnóstico, porque esto sería atribuir algún tipo de eficacia salvadora a algún hombre. O sea, como ya hemos dicho, en el gnosticismo el ser humano no tiene ningún medio por el cual él pueda ser salvo por sus propios medios, ni por la obediencia a los mandamientos, que es lo que la Biblia hebrea enseña, que la obediencia a los mandamientos justifica y a una persona para lo que nosotros llamamos la redención, y de ahí vienen las bendiciones. Entonces esto va en contra del judaísmo, lo que es el gnosticismo. Luego, entonces, cuando el divino Salvador desciende, él no mira para ver quién merece ser rescatado, porque esto sería atribuir algún tipo de eficacia salvadora a algún ser humano, y que él puede hacer por su propio esfuerzo. No o sea, pero sabemos que en el gnosticismo el ser humano no puede hacer nada para salvarse. Entonces, ¿cómo sabemos quién será rescatado cuando este ser divino descienda? Pues nosotros no sabemos. Aquellos a quienes el Salvador ha decidido rescatar de antemano, a ellos rescatará. Entonces, ¿qué podemos hacer para ser rescatados o para ser salvos? Nada. Excepto tener fe. ¿Y qué significa esto? Significa que hay que confiar completamente en el Salvador que desciende y abandonar cualquier otra esperanza de rescate. Esto nos puede llevar a que entonces los mandamientos no nos sirven. Esto puede llevar a una persona, como ya dije anteriormente, a sentirse que ya, si tiene fe en ese Salvador que descendió y murió, en el gnosticismo el Salvador no muere, él trae un conocimiento, pero en esta persona esa confianza, entonces la persona se puede sentir salva y no le interesa obedecer el mandamiento porque dice que ya no necesita. Obviamente va en contra de lo que dice la Escritura. Pablo, como hemos visto, no adoptó el mito gnóstico de la creación del mundo por el demiurgo. El mito gnóstico de la creación del mundo dice que el mundo fue creado por un demiurgo. Un demiurgo es un dios menor, no es el dios, el creador, sino es un dios menor. Pero Pablo adoptó casi el equivalente mito del gobernante de esta era, el poder maligno que se ha apoderado del mundo. Eso lo adopta Pablo. Pablo cree que hay una fuerza maligna que le impide al ser humano sobreponerse a su mala inclinación. Entonces, según algunos estudiosos, entre ellos Maccoby, dice que la fundación del cristianismo como una religión separada del judaísmo fue enteramente obra de Pablo de Tarso. Y también dice que Pablo era un converso judío helenizado, o quizá incluso un gentil, con un trasfondo en el que había estado expuesto a la influencia del gnosticismo y las religiones de misterio, o las religiones paganas, como el culto a Atis, que era el dios o la deidad de donde Pablo era oriundo, de Tarso, hoy en día en Turquía. Y este es un mito que involucra una vida y una muerte y un renacimiento y una deidad. Las religiones de misterio eran las formas religiosas dominantes en el mundo helenístico de esa época e influyeron fuertemente en la psicología mitológica de las enseñanzas de Pablo. Y vamos a ver que también se consideraron falsas las afirmaciones de Pablo sobre una educación judía farisaica ortodoxa, afirmando que si bien muchos de los escritos de Pablo suenan auténticos para los que no tienen conocimiento o para los no iniciados, en realidad traicionan
y es como una ignorancia de la escritura hebrea original. Así que este señor afirmó que un examen del Nuevo Testamento indica que Pablo no sabía nada de hebreo y se basó completamente en textos griegos y en traducciones griegas como en la Biblia Septuaginta, y que ese tipo de escritos ningún fariseo real usaría nunca porque no fueron traducidos correctamente de los originales hebreos. Según este señor también, Pablo fusionó la historia de la crucifixión de Jesús con elementos de las religiones de misterio contemporáneas y el gnosticismo, desarrollando nuevas ideas místicas que no eran judías, como la Trinidad y el tema de la última cena, o lo que llaman la Eucaristía. Pablo también intentó encontrar una justificación profética para su mito recién creado en el Antiguo Testamento. Pablo llegó a presentar a Jesús como una deidad salvadora, moribunda y resucitada, similar a la de los cultos de misterios religiosos y helenísticos, que estaban fusionados con la época histórica del judaísmo, dando así a luz a un nuevo y poderoso mito, cuya predicación le ganó un gran número de seguidores, especialmente entre las personas gentiles, porque ellos no tenían ningún conocimiento realmente, por lo menos de las escrituras hebreas. Entonces, fue un arma que Pablo utilizó de conjugar todas estas tres corrientes para terminar con una predicación de unas enseñanzas que no están de acuerdo a la Biblia. Y a medida que en el grupo de Jerusalén, acordémonos que los discípulos de Jesús nunca tuvieron buenas relaciones con Pablo o Pablo con ellos. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que Pablo realmente no tenía no había ninguna prueba de que Jesús lo había comisionado para ser apóstol, y también que apareció y fue a predicar un evangelio que tampoco Jesús predicó, porque el evangelio de Pablo no es el evangelio de Jesús. Entonces, obviamente que los seguidores de Jesús, que eran los apóstoles, tuvieron grandes diferencias y por eso tuvieron que llamar a Pablo. Lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 21, y le dijeron: venga para acá, Señor, usted está enseñando, nos han dicho que usted está enseñando cosas que van en contra de la Torá. Luego a él lo llamaron y él tuvo que asistir y escucharlos. Y porque él estaba ganando muchos enemigos donde quiera que iba a predicar, porque habían judíos en todas esas áreas. Y Pablo, cuando les iba a predicar a Jesús y su misión salvadora y su crucifixión, etcétera, pues estos judíos de eso nunca habían escuchado. Y lo que ellos conocían de su Biblia hebrea no tenía ninguna relación con lo que Pablo estaba predicando. Bueno, entonces aquí tenemos incidentes en el Nuevo Testamento, como el relato de Pablo sobre su discusión con Pedro en el incidente de Antioquía. Sin embargo, vemos que más adelante, cuando vino la rebelión judía, y ya para esa época Pablo no estaba, estamos hablando del año 66 al año 70 de la era común, realmente ahí terminaron prácticamente los seguidores de Jesús, se dispersaron y prácticamente terminaron, porque surgió una nueva religión que fue el cristianismo, que fue debido a las prédicas de Pablo, que ya los gentiles para esa época vinieron a tomar mando de las comunidades y ellos comenzaron a tomar decisiones que estaban muy lejos de lo que había sido el judaísmo de Jesús. Así que si necesitamos, antes de entrar en Corintios, necesitamos mirar cuál era el mito de la doctrina paulina. Hay 5 puntos que vale la pena resaltar. El primero de ellos es que la humanidad no tiene ninguna esperanza de ser salva. Es una humanidad que está desesperanzada, con una condición moral muy baja, porque se ven incapaces de poder
sobreponerse a un nivel de obediencia donde ellos puedan obedecer los mandamientos, porque según Pablo el ser humano no tiene la capacidad de obedecer los mandamientos ni ser obedientes como Dios lo dijo en el principio cuando mostró la Torá en el Sinaí. Esa es una Torá que ofrece una redención condicional, pero condicional a la obediencia. Y sabemos que el ser humano sí puede ser obediente, eso ya lo hemos explicado en Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, cuando Dios habla con Caín y le dice, tenga cuidado porque el pecado lo está acechando a usted, pero usted puede dominarlo. Luego, el primer punto del mito de la doctrina paulina tiene que ver con esta condición moral de la humanidad. El segundo, y eso lo expresa Pablo, él mismo lo sintió. Pablo está incluyendo en su enseñanza lo que él mismo sentía. Y él sintió que él no era capaz de dominar el pecado. Entonces, él predicó eso, que el ser humano no puede dominar el pecado. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 7, versículo 14 al capítulo 8. Bien, y ese es el primer punto. El segundo punto del mito de la doctrina paulina es el descenso de un Salvador divino. Él tenía que ver esto, lo imaginó, lo vio y por eso se fijó en Jesús como el descenso, un Salvador divino que desciende del cielo y que llega a estar dentro del cuerpo del ser humano. Por eso Pablo en algunas partes y en esta lectura de hoy habla de que somos templo del Espíritu Santo. Eso es obviamente muy cuestionado y requiere mucha explicación, pero era uno de los otros puntos que Pablo predicaba. El tercer punto es que este Salvador que desciende va a sufrir una muerte violenta. Pero aquí esto ya no tiene que ver con el gnosticismo, esto ya tiene que ver con las religiones de misterio, que en las religiones de misterio sí había, la deidad moría y luego resucitaba y moría violentamente. Y el cuarto punto es que había una resurrección que conllevaba a la inmortalidad y la divinidad del Salvador crucificado. Y el quinto punto es la expiación vicaria, o sea, que por la muerte de este Salvador que desciende del cielo, habría un perdón de pecados para aquellos que tienen fe en ese sacrificio. Estos eran los puntos, o son los puntos más o menos de la predicación de Pablo, y es por eso que era importante que nosotros pudiéramos abordar este tipo de temas o este tipo de información para nosotros cuando comencemos a leer la epístola a los Corintios podamos tener como una mayor conciencia de qué es lo que estamos leyendo y si nos estamos fijando en lo que hay en el entendimiento que está entre las líneas, porque hay un mensaje ahí que es muy difícil de desenmadejar, puesto que los escritos de Pablo se prestan para mucha espiritualidad, para mucha metáfora, y muchas personas pues no están dispuestas a indagar sobre lo que hay detrás de estos versículos. Bien, entonces comenzamos con les insto por favor para que tengan a mano una Biblia y vamos a concentrarnos en la epístola del primer libro de Corintios, la epístola de Corintios, primera de Corintios capítulo 1. Aquí dice en el primer versículo: salutación, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Aquí la primera pregunta que surge, y esto es lo que todos por lo general hacen, pasan derecho, siguen derecho, no se fijan en lo que dijo el primer versículo. Pero la primera pregunta que surge debe estar en el primer versículo. ¿Cómo fue Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo? Porque eso es lo que le está diciendo acá. ¿Y por qué yo no cuestiono esta parte? Porque es ahí donde está el misterio.
porque él mismo se autoproclama, porque no hay ninguna evidencia. Entonces, ¿cómo fue llamado a ser apóstol de Jesucristo? Luego, en el primer versículo ya tenemos la primera pregunta. Y sabemos que obviamente no hay ninguna prueba de que Jesús lo llamó, ni si le apareció, porque solamente es lo que él dice, no hay testigos. No hay testigos. Entonces, esa parte queda casi que sin piso. Y debemos tener eso en cuenta siguiendo la lectura. En el versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Entonces, también tenemos que preguntarnos, ¿cómo entiende usted la frase santificados en Cristo? ¿Qué quiere decir eso? ¿O nos quedamos con eso sin saber qué es? Pues, santificados quiere decir apartados en Cristo. ¿Pero qué quiere decir apartados en Cristo? Bueno, en el versículo 2 también dice, ¿qué significa invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? El versículo 2 dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es invocar el nombre de, como dice aquí, el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué quiere decir eso? Invocar. ¿Será clamar? ¿Será pedirle? ¿Será orarle? Bueno, pero eso no está bien, según la Biblia hebrea, eso no está bien porque a la única entidad que hay que orar es a nuestro Creador, es a Dios. Entonces, aquí Pablo está llamando a la gente a que invoquen el nombre de un ser humano, porque Jesús fue un ser humano. Ya vimos que fue un ser humano de carne y hueso, cuyos padres fueron biológicamente seres humanos, José y María. Bien, en el versículo 7 del mismo capítulo 1 también tenemos una frase que dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 7 del capítulo 1, ¿qué significa el verso? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos hace pensar? Esperando la manifestación de nuestro... ¿Será que estamos esperando que Él venga por segunda vez? Eso es lo que la mayoría de las personas responderían a esta pregunta. Pero ya vemos que en Mateo capítulo 16, versículo 28, Jesús, hablándole a sus discípulos, les está diciendo que muchos de ellos no van a morir antes de que Él venga por segunda vez. Y ya todos murieron. Él también. Y no ha regresado. Y esto hace 2000 años. Entonces, ¿será que Jesús se equivocó? ¿O será que le pusieron esas palabras en su boca? También tenemos en Marcos 9.1 algo similar. Y en Mateo 10.23 también. Cuando los seguidores de Jesús, cuando Él les dice que ellos iban a ser perseguidos por su nombre y esto y lo otro, les dice, pero ustedes huirán a las aldeas de Israel y no terminarán de recorrer las aldeas de Israel antes que el Hijo del Hombre venga. Entonces, también, Él está viendo supuestamente una segunda venida muy pronto, tan pronto como antes de que muchos de sus oyentes que en ese momento lo estaban escuchando fueran a morir. Pero ya han pasado 2000 años y no ha pasado nada. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿será que Jesús se equivocó? En el versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el día de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el día? ¿Hay algún día que diga la Escritura que ese es el día? No, no hay ninguno. Hay un día que es el día del Eterno,
de nuestro Creador, que ese es el día que Él va a juzgar a las naciones. Pero que haya un día que se refiera a Jesús, la Escritura, por lo menos el Tanakh, la Biblia hebrea, no dice nada al respecto. En el versículo 17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces, aquí surge otra pregunta. ¿Cuál fue el Evangelio que Cristo envió a Pablo a predicar? ¿Cuál fue? ¿Será que Pablo le dijo alguna vez cuál era? Entonces, es muy difícil, digamos, haciendo esta lectura, poder aceptar todo esto cuando no tenemos indicios, no hay pruebas. Más bien como que va en contra de todo lo que dice la Biblia hebrea. Entonces aquí tenemos que no tenemos ninguna prueba. El escrito depende solamente de lo que una persona dice, un hombre. Así que es muy difícil tomar esto realmente como algo que debiéramos o se debiera poner atención. Hay que poner atención a esto, a las preguntas que surgen. Y tenemos que poder responder estas preguntas. O si no, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. En el versículo 23 del capítulo 1 de 1 Corintios dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué tropezadero para los judíos? Porque los judíos, es decir, los judíos, había muchos judíos que eran crucificados todos los días. Jesús no fue el único crucificado. El mismo Nuevo Testamento nos dice que habían 2 ladrones que estuvieron también al lado y lado en el momento de su crucifixión. Y todos los días habían miles de crucifixiones de los romanos hacia los judíos. Aún más, cabe el momento para decir, es difícil de entender que cuando Jesús estuvo crucificado hubiera 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda de él. ¿Por qué? Porque los ladrones no eran generalmente crucificados. La cruz era el máximo y el más grave tipo de castigo, y eso se reservaba para los revolucionarios o las personas que atentaran contra el Imperio Romano. Un ladrón no tendría mucho mérito para acceder a que fuera castigado con la cruz. Entonces, aquí vemos que ese relato tampoco nos cuadra. O sea, los ladrones serían criminales de poca monta. En el versículo 31 del capítulo 1 tenemos que dice: para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aquí hay una cita de Jeremías, pero si nosotros vamos a la cita bíblica de Jeremías 9:24, no concuerda con lo que está escrito acá, en lo que Pablo citó. Y ese es otro de los problemas que encontramos cuando usted lee el Nuevo Testamento, especialmente los escritos de Pablo. Usted va a ver que él cita versículos del mal llamado Antiguo Testamento y no concuerdan, pero Pablo los usa para acomodarlos a su predicación, pero no los usa correctamente. Bien, vamos al capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Entonces, también tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el testimonio de Dios? Porque fíjese que todo este lenguaje es un lenguaje que la persona queda como sin... no puede preguntar
y no puede responder, porque es un lenguaje espiritual, el testimonio de Dios. ¿Quién conoce el testimonio de Dios? Pero todo este tipo de lenguaje es un tipo de lenguaje gnóstico, de tipo gnóstico. Pues me propuse, bueno, en el versículo 8 del capítulo 2 tenemos algo que dice, comenzando en el versículo 7 dice Pablo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Fíjese que a él le gustan los misterios. Todo lo que es misterio, porque Pablo puede esconder sus mentiras o su predicación bajo una revelación de misterio. Y hasta ahí llega todo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Cómo él va a conocer la sabiduría de Dios? La sabiduría oculta, eso de oculto, todo eso pertenece a este tipo de corrientes. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí viene el tema de la predestinación. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces está hablando diciendo, bueno, ¿qué es lo que quiere decir aquí Pablo? Que los que crucificaron a Jesús no tenían la sabiduría de Dios, porque si la hubieran tenido, no lo hubieran crucificado. Entonces, ¿cómo Pablo, mire que se está contradiciendo, entonces, ¿cómo Pablo va a hacer que ese ser que descendió, ese ser divino, tenga que morir para el perdón de pecados? Si aquí está criticando a los que crucificaron a Jesús. Entonces, ahora, ya hemos visto que las epístolas de Pablo muestran una forma de gnosticismo. La percepción básica del gnosticismo está presente acá. Que este mundo está tan hundido en el mal que el rescate desde arriba es una necesidad. Pablo cree que el mundo ha quedado bajo control y señorío de un poder maligno. La tierra es un territorio ya conquistado. Esta es la razón por la que no puede haber esperanza de salvación, excepto desde afuera o desde arriba. La importancia del concepto de un poder maligno o el diablo en el pensamiento, o más bien la mitología, no se puede subestimar. Al referirse a este poder o poderes, generalmente usa expresiones derivadas del gnosticismo, más que del judaísmo. El judaísmo no tiene este tipo de vocabulario. Por lo tanto, da una imagen de un ataque de poderes malignos cósmicos sobre Jesús en estas palabras. Ninguno de estos gobernantes del mundo conocían esta sabiduría, porque si la hubieran sabido, no habrían crucificado al Señor glorioso. 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. Esa expresión de los gobernantes de este mundo no se refiere a gobernantes terrenales como los emperadores o gobernantes judíos como el sumo sacerdote, sino se refiere a poderes sobrenaturales que gobiernan sobre este mundo, en el sentido de esta era cósmica. Del mismo modo utiliza la expresión principados y potestades en otras partes, con conexiones gnósticas, para referirse a las fuerzas sobrenaturales que se oponen a Jesús y a la misma predicación de Pablo. Entonces, es muy claro y se sabe que vale la pena mencionar, ya que Pablo lo cita, Satanás. Satanás es un siervo de Dios. Si usted quiere pensar en Satanás, puede pensar que él es un siervo de Dios. Él está al servicio de Dios. Pero él no está para hacerle mal a la gente, sino de pronto para probar la fe de las personas. Así que Satanás no es ningún enemigo del ser humano. Dios no hubiera creado un ser que fuera enemigo del ser humano y todavía pedirle al ser humano que sea obediente a los mandamientos. Entonces, tampoco Dios no hubiera creado a un ente que hubiera sido un contrincante al poder del Eterno. Entonces, Satanás no tiene ningún poder si es que existe. En realidad es una palabra que significa adversario. Bueno, pero en el Nuevo Testamento lo usan todo el tiempo para atemorizar a la gente. Y de eso se nutren los pastores y los que predican dentro de la iglesia cristiana.
Bueno, entonces también en el versículo 9 de este capítulo 2 hay una cita bíblica donde se refiere a lo que está en Isaías 64:4. Pero cuando vamos a ver la cita bíblica de 1 Corintios 9, no concuerda con lo que está escrito en Isaías, donde termina, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Esa parte no está en Isaías, y sin embargo, esa cita está ahí. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, ¿cuál es el amor a Dios? Ya que Pablo habla de para los que le aman, ¿cómo nosotros manifestamos el amor a nuestro Creador? Tampoco, Pablo ni lo explica ni está interesado en explicarlo. Pero el amor a Dios se manifiesta a través de la obediencia a sus mandamientos. Bueno, vamos a pasar al capítulo 3. En el capítulo 3, en el versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento. Pablo es algo que él siempre afirma en sus escritos, que él fue el que inició. A él le encomendaron la predicación. Él es el autor de una cosa. Él se hace el todo y los demás, por lo menos los apóstoles, no lo menciona. Pero él se pone por encima de la autoridad de los mismos apóstoles de Jesús. Y aquí dice que por eso la pregunta viene en el versículo 16, donde dice, ¿qué quiso decir Pablo con mas nosotros tenemos la mente de Cristo? Ahora, ¿cuál es la mente de Cristo? Porque ¿cómo Pablo iba a saber cuál era la mente de Cristo? Y aquí está hablando de la mente del Mesías, cuando ni siquiera él conoció a Jesús. A mí me parece eso bastante discordante. Si yo no conozco a una persona, ¿cómo voy a saber qué era lo que la persona pensaba? Pero aquí Pablo está diciendo eso. Vamos a leerlo, versículo 16. Dice aquí, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, la pregunta es, si él no conoció a Jesús, ¿cómo iba a conocer lo que Jesús pensaba? Y vale la pena decir otra cosa, que Pablo nunca predicó lo que predicó Jesús. Jesús predicó Torah, enseñó mandamientos. Acordémonos del Sermón del Monte, acordémonos de las parábolas, etcétera, etcétera. Pero Pablo nunca toca esos temas. Entonces la enseñanza de Pablo es muy distinta a lo que pudo haber enseñado Jesús, según los evangelios. Así que mucho menos iba a conocer la mente de Jesús. Ahora, como ya dije, en el capítulo 3 vimos que él se pone como un arquitecto. Él dice, yo en el versículo 10 del capítulo 3 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, que tampoco sabemos cómo fue eso porque no hay nada, no hay testigos, no hay nada escrito de que eso sucedió. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces, como quien dice, él fue el que diseñó todo. Y esto obviamente que tiene que entrar en un tipo de cuestionamiento. Bueno, ¿qué tipo de fundamento puso? No nos explica. En el capítulo 4, en el versículo 1, vamos a mirar aquí, dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea, ¿qué quiere decir administradores de los misterios de Dios? Esa es una frase que ni merece una pregunta y no creo que haya una respuesta, porque es un tipo de lenguaje que no tiene sentido. Versículo 15 del capítulo 4 se nos dice,
Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí es otra parte donde Pablo se atribuye que él el que engendró a la comunidad. ¿Sí? Entonces, la pregunta que surge en el capítulo 4, versículo 15, es ¿qué quiso decir Pablo cuando dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio? Bien, y llegando al capítulo 5, tenemos en el capítulo 5 algo que vale la pena detenernos por un momento. En el capítulo 5, versículo 7, Pablo hace alusión a la festividad de Pascua, la Pascua o Pesach, que conmemora la liberación de Israel de Egipto. En el versículo 7 del capítulo 5 dice, de 1 Corintios, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primero que todo, si usted mira, hágase usted esta pregunta. ¿Qué tiene que ver que a Jesús se le considere como el Cordero Pascual con el Cordero de Pascua que fue sacrificado cuando Israel estaba saliendo de Egipto? Esa es una pregunta que hay que hacernos, porque yo no veo ninguna relación. Entonces, ¿en qué sentido es el Cordero Pascual? Primero que todo, la muerte de Jesús no se puede conciliar con ninguna variedad de judaísmo, porque equivale a la reinstauración del sacrificio humano, que para el judaísmo es maldición. De hecho, una gran parte de la Biblia hebrea constituye una campaña en contra del sacrificio humano. La institución del sacrificio de animales se entendía que implicaba la sustitución completa del sacrificio humano. Entonces, primero que todo, vamos a ver lo siguiente. Si yo quiero comparar a Jesús como la figura del Cordero Pascual, que fue inmolado en la Pascua, y quiero comparar esa figura con el Cordero que fue sacrificado en el momento de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, no hay ninguna relación. ¿Por qué? Porque si Jesús supuestamente se le considera el Cordero Pascual porque murió por los pecados del mundo, el Cordero de la Pascua judía, cuando Israel fue liberado de Egipto, no era para perdón de pecados. Ese Cordero no fue inmolado para perdonar pecados. Entonces, ahí ya tenemos una gran diferencia. No hay ninguna relación. Para nada, en absoluto. Otra parte que aparece en Hebreos que vale la pena mencionar con esto es que muchos dicen que se refieren a alguna parte en la escritura donde dice que no le quebrarán ningún hueso. Y como a Jesús no le quebraron ningún hueso cuando estaba crucificado, en Hebreos dice, esto es para que se cumpliera la escritura. Pero eso no tiene sentido. ¿Sabe por qué a Jesús no le quebraron los huesos? Porque ya estaba muerto. ¿Para qué le quebraban los huesos a una persona que estaba crucificada y que no podía pasar la noche al siguiente día? ¿Por qué le quebraban los huesos? Para que la persona muriera más rápido, porque todavía no había muerto. Pero en el caso de Jesús, por ejemplo, los ladrones les quebraron los huesos porque todavía no habían muerto. Pero en el caso de Jesús ya había muerto, pues no hubo necesidad de quebrarle los huesos. Pero si hubiera estado vivo, posiblemente sí se los hubieran quebrado. Esa es la razón por la cual a él no le quebraron los huesos cuando estaba crucificado. Fíjense. Entonces, ahora,
Otra referencia con el Cordero Pascual, ya que estamos en este capítulo 5, versículo 7 de Primera de Corintios, donde Pablo asume que Jesús o Cristo murió por los pecados, pues primero que todo, el Cordero Pascual de la Pascua judía, él fue sacrificado para combatir la idolatría. ¿Por qué? Porque Dios mismo mandó a los judíos que cogieran un corderito, y ojo con esto, el corderito era una deidad egipcia, era un ídolo de Egipto, el corderito. Y Dios quiso darles a entender a los egipcios que él iba a sacrificar su ídolo. Y por eso ordenó a los judíos y les dijo a Israel, les dijo, cojan un corderito en el día 10º de este primer mes de Abib y téngalo 4 días. ¿Y para qué lo tenían que tener 4 días ahí? Porque pasaban los egipcios y le decían a los judíos, ¿y usted por qué tiene al corderito ahí? Es mi deidad, es mi Dios. Y el judío le respondía, es que lo vamos a sacrificar y nos lo vamos a comer. ¿Sí? Pues eran 4 días que tenían que tenerlo ahí antes de sacrificarlo. Y hay otro hecho por qué tenía que tenerlo 4 días. Para ver si el animalito estaba apto para ser sacrificado, si no tenía ningún defecto. Entonces, este Cordero Pascual tenía en cierto sentido, Dios quería mandar un mensaje, combatir la idolatría. Por eso la deidad de Egipto, que era el Cordero, tenía que ser sacrificado. También el Cordero Pascual fue sacrificado como un acontecimiento de liberación de la esclavitud a la idolatría egipcia, a una libertad, que es la libertad que nos da la Torá. Porque la Torá y los mandamientos nos dan la libertad de sentirnos libres. Si yo puedo dominar el pecado, si yo puedo obedecer mandamiento, yo me siento libre. ¿Sabe por qué? Porque no tengo nada en contra, nada que me acuse. ¿Por qué? Porque yo he podido dominar mis instintos, porque son instintos humanos los que lo llevan a cometer las malas acciones. Entonces, si yo puedo dominar esos instintos, pues yo me siento libre. Peor sería la persona que no puede dominar esta inclinación al mal. Esa persona se hace una esclava del pecado. De manera que para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlos a recibir la Torá en el monte Sinaí, y la Torá sí les daría el camino a la libertad. Ese es otro acontecimiento del Cordero Pascual. Y como dije antes, el Cordero Pascual no fue sacrificado para perdón de ningún pecado. Así que no podemos estar de acuerdo con lo que Pablo dice. Bueno, y como ya dijimos también, Jesús no fue el único sacrificado en la cruz en ese día, porque habían otras 2 personas que fueron sacrificadas. E igualmente fueron miles de judíos sacrificados en la cruz, porque los acusaron de rebelión contra los judíos, igual que acusaron a Jesús. Entonces, los 2 ladrones realmente no merecían la crucifixión. Bueno, por último, vamos a dejar, vamos a decir que estas lecturas, que ya hemos visto los primeros 5 capítulos, más o menos resaltando algunas de las cosas, porque no lo vimos completamente, de las cosas que valen la pena que ustedes se cuestionen cuando lean los escritos de Pablo. Porque los escritos de Pablo no están basados en las enseñanzas de Jesús. Y los escritos de Pablo no están basados en lo que nos enseña la Biblia hebrea, que es la Sagrada Biblia. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y obviamente que tenemos que decirlo otra vez, que Pablo fue el creador del cristianismo que hay hoy en día. Ese cristianismo de hoy en día, que no guarda el sábado,
que no guarda las fiestas del Eterno que están en Levítico capítulo 23. Esas son las enseñanzas de Pablo. Entonces, si hubieran seguido a Jesús, los cristianos o las iglesias cristianas estarían guardando el sábado, que fue lo que hizo Jesús. Estarían guardando las fiestas que nos dejó el Eterno en el capítulo 23 de Levítico, que fue lo que obedeció Jesús. Pero en el cristianismo no se le enseña a la gente a que obedezca. Bueno, los dejo con esto por hoy y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.